chicos, espero estén muy bien. Una vez más les habla su profesor Víctor. Y bueno, ya comenzando el segundo laxo, vamos a entrar con el tema de teoría cromosómica de la herencia, un tema que va en continuación a las leyes de Mendel, tanto en progresión de los temas como en historia, porque es lo que ocurre luego en el área de la genética, luego de los trabajos de Mendel, unos años luego más tarde. Para comenzar este tema es importante conocer lo que son los cromosomas. ¿Okay? Ya hemos visto en el pasado que los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula, pero que solamente se hacen visibles en el proceso de mitosis o de meiosis, dos procesos importantes de división celular, donde en la mitosis para la regeneración, formación de nuevas células, crecimiento, y la meiosis específicamente es para la formación de los espermatozoides y los óvulos, o sea, para los gametos. Entonces, estos cromosomas son los protagonistas en este tema, pues es ellos los que contienen el material genético, algo que no se conocía en la época de Mendel y que él llamó, o lo que le llamaron luego los otros estudiosos, los factores hereditarios de Mendel, que era allí donde estaban estos genes, esta información que se heredaba de los padres a los hijos y que entonces ya se conoce. A principios del siglo XX se empieza a conocer y se da la conclusión de lo que es la teoría cromosómica de la herencia, que es debido principalmente a estos trabajos de Mendel, que son redescubiertos porque se habían puesto a un lado en la época de Mendel porque era muy avanzado, tenía estadística, tenía un muy buen trabajo que no se hacía en aquella época y que por falta de repente también de mucha información en el momento que no tenían a la mano de trabajo científico, fue dejado a un lado con el tiempo y bueno, es redescubierto más adelante los genetistas que empiezan a trabajar en las células precisamente en saber cómo se heredan los caracteres de padre a hijo. Entonces ahí es que toma la importancia y sobre todo dos grandes científicos que son los que establecen entonces la teoría cromosómica de la herencia, como lo son Teodoro Boveri y Walter Sutton. Ellos entonces casi a la par, trabajando en diferentes organismos. Uno lo hizo en Erizo de Mar y el otro lo hizo en Saltamontes. Se dio cuenta de que realmente eran los cromosomas los responsables, los que tenían estos factores hereditarios de los que hablaba Mendel, entonces de las características que van de padre a los hijos. Y ese es lo que es la teoría cromosómica de la herencia, que también entonces es tomado por otros científicos, otros genetistas para seguir en el avance de la ciencia, y uno de ellos muy importante lo hizo entonces Thomas Morgan. Él en su trabajo sobre las moscas de la fruta o la Drosophila melanogaster, él intentando precisamente hacer los cruces y hacer lo que venía haciendo Mendel, hace un descubrimiento muy importante que tiene que ver entonces que las células sexuales también pueden heredar ciertas características, y que establece un patrón importante en el estudio de la herencia. Trabajando entonces él con la Drosophila melanogaster, sabiendo que las moscas de ojos de color rojo es el color silvestre normal y que había entonces mutantes de color blanco, que es entonces el que no era el común. Él las cruza, el macho de ojos blancos lo cruza con una hembra de ojos rojos, obteniendo parecido a Mendel en la F1, que obtiene él un 100%, de ojos rojos, dando a entender de que había un dominante, y bueno, no había problema, un 50 y 50, ya entendiendo que ya trabajando también con el sexo, entendiendo que hay un 50% entonces de machos y un 50% de hembras, sabiendo que los cromosomas entonces él los representaba como XY para el macho y XX para la hembra, donde el macho entonces teniendo el gen para el color blanco, aquí en inglés W de white, y la hembra que representaba entonces doble X con el símbolo de más o plus, representando los silvestres. Entonces, hacer el cruce se da cuenta que el 100% o 50 y 50 de ojos rojos coincidían con la primera ley de Mendel. Ahora él hace la F2 con estos dos mismos resultados de los hijos que dan, y se da cuenta que también hay una proporción parecida a la de Mendel, de que es de 3 a 1, donde hay 3 características dominantes y una que es recesiva y que por fin se manifiesta en la F2. Ahora, lo curioso del trabajo y de lo que él determina es que solamente los machos
heredan los ojos rojos, los ojos blancos. Es el único sexo que presenta ojos blancos. Por eso que él hace entonces una F3, tomando entonces machos, ojos rojos, los cruza entonces con hembras, ojos blancos, pues no había obtenido en su cruce hembras ojos blancos, y ya venía por ahí la cosa, algo estaba pasando con la hembra, que no estaba saliendo ojos blancos. Entonces cruza la hembra de ojos blancos con el macho de ojos rojos y obtiene entonces un promedio de 50%, tanto de machos como hembras con ojos blancos y ojos rojos. Esto le permite a él entender, que en el cromosoma X, de la hembra, tenía ese gen que no se manifestaba, sino que era transmitido entonces hacia los hijos, y que los machos, al tenerlo, y como solamente los machos tenían una X y una Y, al tener el macho sencillamente en su X se manifestaba. O sea, no había como un par que resistiera o que le hiciera sopeso, porque precisamente el gen para ojo blanco era recesivo, y para manifestarse tenía que estar, en el caso de la hembra que tenía 2X, estar en ambos cromosomas. Por eso no lo vemos en casos anteriores, como no estaban ambos cromosomas, sino que había uno que era plus y otro que era W. Por lo tanto, entonces siempre heredaba el color rojo. Para que la hembra pudiera dar de color blanco, tenía que estar en los dos cromosomas, como lo vemos a la derecha abajo, que vemos la doble X entonces con W, para que se pueda manifestar, porque era un gen recesivo, el W, el color blanco. Entonces él por eso concluye acerca de estos cruces, que la hembra entonces va a heredarse solamente el gen mutante, en este caso el gen blanco, cuando lo tienen en sus dos cromosomas. ¿Cómo sería entonces este trabajo escrito, ¿no?, en el cuaderno? Tomamos los datos: mosca de machos ojos blancos, XW de Y, ¿verdad?, con la Y, entonces, sabiendo que XY es macho, con la mosca de ojos rojos hembra, que sería, para que sea hembra tiene que ser, en este caso si es pura, homocigota, 2 plus. En la F1 entonces hacemos el cruce, los padres los cruzamos y obtenemos sus gametos, como venimos trabajando en Mendel. Y luego metemos en cuadro los resultados, los multiplicamos, igual se colocan las letras juntas en los resultados, teniendo X plus, XW, en el primer cuadro, después X plus con Y, abajo, la primera abajo entonces doble X, una con plus y el otro con W, porque es el resultado de X plus por XW, y la última entonces abajo en el cuadro tenemos X plus y Y, el genotipo y fenotipo. Ya sabemos, en la F1 vamos a tener 50% heterocigotos para la hembra. ¿Por qué? Porque el gen ahí que está en juego es el color ojo blanco o color ojo rojo, y al ver dos diferentes en las X que son iguales, tenemos heterocigoto. Ahora, en los machos, Morgan estableció, como siempre va a haber una Y, y la Y nunca iba a tener ese gen, solamente en la X iba a estar el gen, ya sea en este caso rojo o blanco, entonces lo llamo hemicigoto, para hacer una diferencia con las hembras, ¿no?, y con lo que es W, WX y XY. Y el fenotipo, 50 hembras y 50% macho. En la F2, parecido, se cruzan los hijos, se colocan los padres y se coloca el cuadro, se hacen los respectivos cruces y se escribe entonces 25% el resultado XX, plus homocigota, y ese heterocigoto es homocigoto, el 25% es hemicigoto, el macho, uno de los machos con plus, el 25% de las hembras heterocigoto. Fíjense la combinación de ojos blancos, ojos rojos, sabiendo que el ojo rojo iba a ser el dominante, y el macho entonces hemicigoto con el gen para el color blanco. El fenotipo entonces por eso nos da una relación, una proporción 3:1, donde el 75% es ojos rojos y un 25% solamente ojos blancos, siendo solamente el macho, como venimos diciendo ya anteriormente. Y luego ustedes entonces van a hacer la F3, colocando entonces a lo que es entonces el macho de ojo, la hembra de ojos blancos con el macho de ojos rojos, y hacen el cruce, sacan los padres, se los dejo allí como incluso indica la guía. Entonces esto es lo que es en general lo que es los cruces con Morgan, algo que ya incluso hemos visto en tercer año.
Y Morgan, ¿qué concluye Morgan de todo su trabajo? Que los genes que determinan el color de los ojos están relacionados con el sexo del individuo. Ok, importante, porque allí los colores, en este caso de los ojos, no estaban en otros genes, sino en los genes sexuales, ¿no? El mecanismo para determinar el sexo en la mosca de la fruta es similar al del ser humano en cuanto a X, Y y doble X, donde sabemos que si se cruzan, el macho siempre va a dar o da la X o da la Y, el macho, por eso que el macho le queda el sexo, porque la hembra siempre va a dar una X. Entonces el macho o da el gen X, el espermatozoide X o el espermatozoide Y, y ahí determina el sexo. Y eso tanto en las moscas como en el ser humano ocurre lo mismo. También dice, el gen determinante del color de los ojos Drosophila se encuentra en el cromosoma X y está ausente en el cromosoma Y, como lo venimos ya explicando. El gen mutante de ojos blancos solo se expresa si no está presente su alelo dominante, ojos rojos, cosa que solo ocurre en los machos y hembras homocigotas para este gen recesivo. O sea, que solamente en el gen X, ¿ok? Y cuando es macho, siempre lo que indica la X va a ser el color que se va a heredar, sea blanco o rojo. Y la hembra tiene que estar en las dos X para que se manifieste ese color recesivo, que es en este caso blanco, como yo también les he venido explicando. Y Morgan, ya eso lo expliqué, Morgan llamó hemicigoto para denominar a los machos cuyos genes se hallan presentes en la mitad de los cromosomas sexuales. El gen mutante pasa de generación en generación expresándose solo en machos, pero estaba presente en las hembras, siendo ellas portadoras de la característica. Entonces es muy importante porque ya Morgan, el trabajo de Morgan no solamente ya era de los genes que no eran sexuales, que de hecho se da cuenta que hay cromosomas sexuales y cromosomas que no son sexuales, ¿ok? Y que hay muchas características que tienen que ver con los otros cromosomas que no son sexuales, pero en este caso él se dio cuenta que esto era posible y que en el ser humano también ocurre, lo que es la calvicie, la hemofilia, ¿ok? Son características que se heredan en los cromosomas sexuales en el ser humano. Entonces, pero tiene estas características entonces para que se puedan heredar. Siempre la hembra, es difícil conseguir, por ejemplo, una mujer calvicie porque es heterocigota generalmente y no homocigota, y por lo tanto queda relegado el gen de la calvicie para la hembra. Porque también el macho, al salir, ya es calvo o es hemofílico o daltónico, que es otra característica para los genes sexuales. Bueno, entonces la clase de hoy, chicos, nos estamos viendo en el Zoom, estamos viendo por ahí también en el colegio cuando haya la oportunidad, y bueno, que Dios me los cuide. Hasta luego, pues.